Pedro es un personaje especial en la Biblia, es un especial, muy especial. Probablemente se cree que era el más antiguo de todos los, eh, digamos, el mayor de todos los discípulos. Eh, Acuérdense que los discípulos del Señor Jesús tenían la edad del Señor Jesús, es decir, que ponele tenían 30 años, Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio, después tuvo 31 años, después tuvo 32, llegó a los 33 años y murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero sus discípulos eran menores, el apóstol Juan probablemente no pasaba de los 25 o 26 años, 4 de ellos eran pescadores, ¿verdad? Los dos hermanos, Jacobo y Juan, los dos hermanos, Pedro y Andrés, discípulos del Señor Jesucristo, tenían sus barcos. Creemos que a Pedro no le iba tan mal las cosas porque en Capernaum tenía su propia casa, la Biblia lo registra, tenía su esposa. Hay algunas, el apóstol Juan en segunda de Corintios dice que no tenemos nosotros derechos también a viajar con nuestras esposas, como el apóstol Pedro. Por lo visto que la esposa del apóstol Pedro viajaba con él. Un poquito más adelante voy a contarle alguna cosa más sobre eso que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a hablar de este hombre que encontró esperanza. Este hombre que se equivocó muchísimo, muchísimo, llamado Pedro, se equivocó muchísimo. Varias cosas hizo que están mal. Y yo pienso, ¿escucharon alguna vez la famosa frase, donde hay vida hay esperanza? Donde hay vida hay esperanza. Y esa frase está basada en un versículo bíblico. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Puedo decir, pastor, a ver, esperanza para mí. Sí, hay esperanza, dice Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Y Salomón también lo dijo en Proverbios. Él dijo, porque mejor es el perro vivo. El perro era era muy despreciado en los tiempos bíblicos. Hoy día no, ¿verdad? Mi perro a veces come mejor que yo, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos era despreciado. Dice, mejor es el perro vivo que el león muerto. Así que mejor estar vivo que estar muerto. Es mejor, ¿verdad? Y el león, desde luego, el rey de la selva, ¿verdad? Puede ser que sea grande, pero si está muerto, no sirve para nada. Pero el que está vivo, genial. Y Salomón nos está advirtiendo que no podemos tratar de forma exitosa con la muerte. No se puede. Por el hecho de que uno pueda estar silbando mientras pasa enfrente a un cementerio, uno no puede decir que está mejor por eso, porque nunca me va a llegar la muerte, porque sí va a llegar. No es suficiente alzar los hombros y decir, estoy de pie, vamos. Mientras hay vida, hay esperanza. Es un antiguo refrán que usaban los romanos también, esto entre paréntesis. Y se cita hoy en la mayoría de los refranes y tiene un elemento de verdad, pero ninguna garantía de certeza. El apóstol Pedro metió la pata muchísimas veces. Él dijo que moriría por Cristo. Cuando el Señor Jesucristo, Juan capítulo 13, comienza a anunciar, de Juan capítulo 13 a Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo comienza a caminar hacia Jerusalén y va a morir. Así que Él comienza a preparar a sus discípulos. A partir de Juan capítulo 13, Juan capítulo 14, los discípulos ya estaban tristes porque el Señor Jesucristo le dice, mira que yo voy a morir. Así que Él le ve triste a sus discípulos. Jesús le dice, no se entristezca vuestros corazones, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ahí yo voy, muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo les hubiera dicho, le dice el Señor Jesús a sus discípulos, pero ya estaban tristes. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy,
vendré otra vez para que donde yo estoy, dice el Señor Jesucristo, vosotros también estéis. Y después le dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Los discípulos que ya estaban tristes, le prestaron atención ahí, pero había uno sobre todo que le prestó mucha atención, que era Tomás. Tomás le dijo, Señor, ¿cómo podremos saber el camino si no sabemos a dónde te vas? ¿Cómo vamos a saber qué camino vamos a tomar si no sabemos ni siquiera a dónde te vas? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro entendió. Entendió mucho después, pero entendió. Entendió mucho después porque él, cuando estaba frente, podemos decir mucho de Pedro realmente ahora, metió muchas veces la pata. Pero hizo cosas que ninguno de los discípulos hicieron. Ninguno. Miren, Jesús un día le dice a Pedro, Jacobo y Juan, vamos a subir a esa montaña. Dale, vamos, se fueron ahí. Como siempre se quedan dormidos los tres. Pero Jesús estaba allí, todavía despierto. De repente se despierta Pedro, le despierta Juan y le ve a dos personas más allí. Era Moisés y Elías. Y Pedro se le ocurre una linda idea, ¿verdad? Vamos a hacer la linda enramada acá y vamos ahí a estar juntos con Moisés y con Elías. Imagínate, qué lindo momento. Y una voz del cielo le dice yo creo que le dijo a Pedro, ¿verdad? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y después que le dijo, a él oíd, cállate un poco la boca, oíle a él. Esto, yo siempre digo, le dijo a Pedro, a él oíd, cada idea que él tenía. ¿Recuerdan el momento en que el Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, vayan, suban al barco y pasen hacia al otro lado? Así que yo voy a subir a orar. Se sube él a orar a un monte, ¿verdad? Y ellos comienzan a remar para pasar al otro lado. Más o menos debería llevarle aproximadamente 4 kilómetros. Estamos sobre el mar de Galilea, más o menos 4 kilómetros para llegar al otro lado. Así que ellos iban a remar más o menos unos 45 minutos, una hora. Ellos eran expertos. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés eran expertos, ¿verdad? Comienzan a remar, una tormenta comienza a haber de repente, así que ellos reman, no van a ningún lado, están tratando de ir. Era más o menos la hora sexta, la hora séptima, era como las 7, las 8 de la noche, la hora novena, y ellos estaban remando allí. El Señor Jesucristo dice que los veía. No sé cómo hacía el Señor Jesucristo, pero lo veía. Pero si estaba en un monte, capaz lo veía. Ya había una lucecita allá en el fondo. Allá estaban ellos remando, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le veía. Y en medio de la tormenta, el Señor Jesucristo va al rescate, caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Qué hermoso momento habrá sido ese. Así que Él camina sobre las aguas, ¿verdad? Y los discípulos se asustan de Él. Es un fantasma, dicen. Realmente si voy yo y vamos a tener la misma sensación. Imagínense a alguien caminando sobre las aguas. Esto es un fantasma, ¿verdad? Y Pedro y el Señor Jesucristo, no temáis, soy yo, le dice. Y Pedro le dijo, si eres verdaderamente tú, otra metida de pata, ¿verdad? Di que venga y voy a ir junto a vos. Así que le dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? Entre paréntesis, esos barcos eran un poco altitos, ¿verdad? Así que él tenía que trepar para salir, porque eran pesqueros, los barcos pesqueros, para cargar los peces tenían que ser un poco altitos. Y salta al agua
y caminó sobre las aguas. Señores, Pedro fue el único discípulo que caminó sobre las aguas. Ciertamente después se fijó en la tormenta y dejó de mirar a Cristo. Pero caminó sobre las aguas. Nadie más caminó sobre las aguas. Fue el único que caminó sobre las aguas. Nadie más hizo eso. Y quiero decirte algo más. Fue el único que fue capaz de salir de su zona de confort, de la seguridad, de la zona de tranquilidad que era estar adentro de la barca, y al salir se fue a Jesucristo. Mucho tiempo después Dios lo usa como el primero que predica el mensaje del Evangelio, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hubo más de 3.000 decisiones por Cristo, y Él abre las puertas del cielo con la llave del Evangelio. Cuando el Señor ya le había dicho que vos vas a ser el que va a tener la llave del cielo, Él abre con la llave del Evangelio, abre la verdad del Evangelio, y en el capítulo 4, versículo 12, Él dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el apóstol Pedro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Después de la muerte de Jesús, él estaba muy triste. Él le había negado al Señor Jesús 3 veces. El Señor ya le había dicho: te voy a negar, me vas a negar. Y antes que cante el gallo, 3 veces. Y él había negado. También le había negado Judas. Los dos eran los más detestables de los discípulos. Los más. Pero presten atención que los únicos que se acercaron a Jesús fueron Juan y Pedro. Los otros habían ido. Pero Juan y Pedro entran a donde le estaban juzgando al Señor Jesucristo, y se va ahí. Y si bien después lo niega, él era el único que se acercó. Al menos se fue hasta ver qué le estaba pasando a su maestro. El apóstol Pedro lo niega 3 veces, y muchos de nosotros le hemos negado al Señor. Él nos pide que leamos su palabra y no leemos. Él nos pide que oremos y no oramos. Él nos pide que seamos obedientes a Él y no lo somos. Y muchas veces con esos gestos le negamos al Señor Jesús. Le negamos. Y cuando Jesús muere, Él se aparece a 2 discípulos camino a Maús. ¿Se acuerdan? Estaban tristes porque aquellos que están sin Cristo, aquellos que creen que están perdidos porque no tienen esperanza, nosotros esperábamos, le dijo, se acerca a Jesús de incógnito, no sé si tenía el rostro cubierto, alguna cosa encima, no sé cómo estaba Jesucristo ahí, pero no le reconocen a Jesús. Y entonces se va caminando y le pregunta a Jesús a ellos: ¿qué pasó? ¿No sabes lo que pasó en Jerusalén? Le dice estos 2 discípulos a Jesús, que no sabían que era Jesús. ¿No sabes lo que pasó en Jerusalén? No, cuéntenme, a ver, le dice. Dice: no, nosotros esperábamos que Él nos liberte, ¿verdad? Pero murió en la cruz y fue sepultado. Ahora está ahí en la tumba. Era Jesús el que caminaba con ellos. Algunas mujeres dicen que ha resucitado. Pero nosotros vamos camino a Maús. Iban camino a Maús, 12 kilómetros de Jerusalén. Se caminaba en aquel entonces mucho más que ahora. 12 kilómetros además no es mucho. Más o menos en unos 45 minutos, 1 hora iban a llegar. Y mientras caminaba, Jesús le contaba acerca de cómo desde Génesis hasta Malaquías se hablaba acerca del Mesías que iba a ser entregado, el Mesías que iba a morir, como dice Daniel capítulo 7, 8 y 9, el Mesías que iba a entregar su vida, como dice Isaías capítulo 53, y le iba diciendo lo del Antiguo Testamento acerca de lo que hablaba de Jesucristo.
Y luego se sienta en la mesa y parte el pan. Y al partir el pan, no dice la Biblia, pero yo pienso que aquellos vieron sus manos horadadas por los clavos. Dice que ahí él desaparecen y ellos volvieron a Jerusalén contando que habían estado caminando con el mismo Señor Jesucristo. Él siempre nos da la posibilidad de volver a Él. Él siempre nos da la posibilidad de decidir por Él. Él siempre nos da la posibilidad de caminar con Él, de estar cerca de Él. También hubo dos ladrones en la cruz. Los dos se burlaban de Jesús. Mateo capítulo 25, lo leímos más temprano. Los dos se burlaban de Él, pero uno de ellos, en esas 6 horas que estuvo Jesús con los brazos abiertos, allí clavados en la cruz, uno de ellos, le dijo al otro: ¿sabes? Nosotros ciertamente estamos aquí porque merecemos, pero ninguna cosa mala hizo. Y luego se refirió a Jesucristo, aquel ladrón que se había burlado al principio, y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí en ese mismo momento el Señor Jesucristo le dio la luz a él, ¿verdad? Y hoy en esta mañana lo primero que quiero invitarte a que puedas tener la misma luz que tuvo este hombre que andaba en tinieblas, que era el ladrón de la cruz. Y que pases de la oscuridad de la luz, que puedas salir del dolor y vayas al gozo que Él nos ofrece, que puedas salir de la soledad y que tengas ahora comunión con Dios, y que puedas salir del miedo y Él te pueda llevar a la victoria, que puedas salir de la angustia y Él te pueda llevar a la esperanza. Y la pregunta hoy es: ¿qué le vas a decir a Cristo? No es coincidencia que hoy te trajo a este lugar. No es coincidencia que hoy con este frío hayas estado aquí. Y Jesús te dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Así que me gustaría invitarte a cerrar tus ojos, a inclinar tu rostro. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Jesús ya murió por vos en la cruz. Cerrá tu ojo, inclinar tu rostro allí donde estás. Quiero salir de mis problemas para poder tener la paz. Quiero salir de mi angustia para obtener el gozo. Quiero salir, Señor, y quiero ir a ti. Si ese es el deseo de tu corazón, te quiero invitar a que hagas en el silencio de tu corazón, y quiero que repitas en tu corazón y en tu mente esta sencilla oración diciéndole: Señor Jesús, gracias por perdonar mis pecados. Gracias por morir en mi lugar en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, abro mi corazón. Recibo a Cristo como mi Salvador personal. Te doy gracias porque moriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Y hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de haberte fallado tantas veces, Señor. De todo corazón te pido perdón. Y acepto a Jesús como mi único Salvador. Gracias por la salvación. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. No todos. Siempre fue una elección. Había 2 ladrones en la cruz. Uno decidió creer en Jesús, el otro no. Uno fue al cielo, el otro al infierno.
Siempre es una decisión. Decíamos durante el tiempo de recordar la última cena del Señor. Abraham y Lot, uno decidió seguir a Cristo, seguir a Dios, y el otro decidió Sodoma. Abel y Caín. Uno decidió servir a Dios, seguir a Dios. El otro, Caín, decidió por la muerte. Todos tomamos decisiones. Y si hoy Dios tocó tu corazón y oraste de todo corazón diciéndole, Señor, ven a mi corazón, Él te escuchó. Porque ¿sabes qué? El Señor Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y Él mismo nos invita y dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Así que vamos a irnos a Pedro, Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a leer la primera frase de Primera de Pedro capítulo 1. Solamente la primera frase de Primera de Pedro capítulo 1 dice, no sé si tienen allí, Primera de Pedro capítulo 1. Pedro, a ver si alguien me lee, por favor, porque se me cayó mi lente y tengo que arreglar un ratito. Ahí ya está. Resuelto. Bueno, lo leo yo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Así empieza esto. Miren, ahí va. Vamos a ir llevando ya con nuestro PowerPoint. La esperanza es válida solo cuando se basa en la realidad. Y nuestra esperanza se basa en una realidad cierta y segura. Somos ciudadanos del cielo. Somos embajadores de un mejor país cuyos gozos hacen a los pálidos placeres de la tierra verse tristes, en realidad tristes. Así que el apóstol Pablo nos va a enseñar que el creyente tiene una esperanza viva. Y así escribe en 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre, dice el apóstol Pedro, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo estaba muerto, me hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren, Pedro fue restaurado. Pedro, después de negarle al Señor Jesús, él fue restaurado. Jesucristo se aparece en la playa en Galilea y los apóstoles lo ven. Y entonces él estaba con un brasero y un pececito allí, cocinando un asadito de pescado. Y en ese momento en que él estaba allí, lo ven los discípulos y comienzan a mover el barco hacia donde estaba el Señor Jesucristo. Vamos para allá. Y uno de ellos, ¿quién? Pedro, ¿qué hace? Vamos muy lento. Se tira al agua y comienza a nadar hasta ahí. Y él se encuentra primero con el Señor Jesucristo que el resto. ¿Qué le dice el Señor Jesucristo? Pedro, ¿me amas? Es una pena que el idioma español, incluso el inglés, la palabra amor sea una sola. En el original griego, para la palabra amor hay 3 palabras. Una muy conocida por algunos, eros, es el amor, pero está, digamos, relacionado a la parte sexual o sensual. La segunda palabra es fileo, es el amor entre los hermanos, ¿verdad? Y la tercera palabra, que es la palabra del amor de Dios, el amor de aquel que murió por vos, cuando dice la palabra de Dios en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, es ágape. Ese es el amor de Jesús, es el amor que muere por el otro. Ese es un amor único, un amor que es capaz de dar su vida por el otro. Y Jesús le dice a Pedro, ágape, ¿me amas? Pedro le responde. Pedro había dicho,
poquito después vamos a ver si puedo leer el pasaje bíblico, porque esto se nos puede ir ahora. Pero Pedro le había dicho, Señor, Juan capítulo 14, mira, si es que hace falta vamos a morir por vos. Y de hecho él estaba convencido con eso. ¿Y se acuerdan cuando fueron a tomarlo al Señor Jesucristo? ¿Quién quitó una espada de donde, no sé dónde tenía la espada? Porque no creo que anden armados todos los apóstoles, no creo que todos tenían su espada, ¿verdad? Hubo uno de ellos que quitó su espada, ¿quién era? El apóstol Pedro, y le jugó uno para quitarle la cabeza a uno de ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios que este se movió y le cortó la oreja, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Malcolm, que era el guardia del sumo sacerdote. Así que Pedro estaba dispuesto a pelear, si hacía falta. Y Pedro desde luego lo demostró, ¿verdad? Pero este le dice ahora, ese Pedro que era súper orgulloso, era el Pedro que, déjame nomás a mi cargo, yo me hago cargo de esto. Ahora estaba humillado. Jesús le mira a los ojos, así como le miró a los ojos después de que le negó 3 veces. Salía Jesús para ser juzgado ahora por Herodes y por Poncio Pilatos. Iban a llevarlo el sumo sacerdote ya hacia Jerusalén, ¿verdad? Ellos estaban en la afuera de Jerusalén, ahora lo quitaban de allí, lo iban a llevar allá. Entonces, lo mira Jesús a los ojos a Pedro y Pedro lloró. Ahora Pedro estaba muy arrepentido y cuando le dice el Señor Jesús, Pedro, ágape, le dijo, fileo. Señor, tú sabes, yo te quiero. Por segunda vez el Señor Jesús le preguntó, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Apacientas mis ovejas. Apacienta mis corderos. Después le dijo por segunda vez, Pedro, ágape. ¿Qué le dijo? Fileo, Señor. Ya no me animo a decir ágape porque ya metí la pata. Pedro estaba cambiado ya. Él no podía creer lo que el Señor Jesús le esté eligiendo a él. De vuelta. Y por tercera vez el Señor Jesús le dice, Pedro, fileos. Ahora le pregunta a él, Pedro, fileo. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Y sí, yo fileo nomás, no ágape. Yo creí que era ágape, pero no, era fileo nomás. Así que ahora se están enfrentando. El apóstol Pedro nos va a enseñar que él tiene una esperanza viva. Yo creí que estaba todo perdido, que jamás Jesucristo me iba a dar otra oportunidad. Y ahora el Señor Jesucristo viene a hablar conmigo y me da una siguiente esperanza. Así que él escribe en 1 Pedro 1:3, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El apóstol Pedro nos dice que su fe y esperanza están en Dios. 1 Pedro capítulo 1, versículo 21, y dice, y mediante el cual creéis en Dios. Están ahí en 1 Pedro, versículo 21, vayan. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, mientras estudiamos 1 Pedro, veamos los informes de las noticias diariamente al mismo tiempo y vemos que no hay esperanza en este mundo. Ayer trataron de matarle al ex presidente de los Estados Unidos. Hay un movimiento de submarinos y de barcos en Cuba, frente mismo a la playa de Miami. Creo que son como 50 kilómetros nada más de barcos rusos. Y mientras vemos todo esto, nos puede entrar pánicos, nos podemos volver resentidos, ¿verdad? Pero tenemos que saber si estamos o no estamos yendo en la dirección correcta. Pedro escribe esta carta cuando enfrentes las pruebas, cuando sientas que necesitas gozarte. 1 Pedro capítulo 4 versículo 13 dice, antes bien gozaos
en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Y si te están insultando o se burlan de vos porque sos cristiano o cristiana, dice la Biblia que sos bienaventurado. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa en vosotros. Y lo que Pedro nos quiere decir es que podemos tener esperanza en medio de las dificultades, en medio de los momentos difíciles. Podemos tener esperanza. ¿Hay algunos de ustedes que estén pasando por momentos difíciles? No quiero que levanten la mano, porque sé que capaz que todos levanten la mano. Pero hoy Dios te quiere decir a través de la vida del apóstol Pedro que podemos tener esperanza en tiempos difíciles. Así que les invito a abrir sus Biblias y podemos conocer al autor de esta carta, que es el apóstol Pedro, y ver su título. En primer lugar, Pedro, capítulo 1, frase 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. En otras palabras, título de Pedro, en otras palabras, Pedro era enviado, y eso es lo que significa apóstol en términos generales. Él fue enviado como un agente a una misión, habiendo sido comisionado personalmente por el Señor Jesucristo. En términos más específicos, un apóstol estaba entre ese grupo de hombres que habían sido discipulados por el Señor Jesucristo y lo habían visto después de su resurrección. Por eso es que, voy a darle más de esto, por eso es que, por ejemplo, algunos pastores se hacen llamar apóstol ahora. Pero quiero decirles que apóstoles fueron 12. Fueron aquellos que caminaron con el Señor Jesucristo. Hombres que han sido discipulados por el mismo Señor Jesucristo y lo habían visto después de su resurrección. Así que ese es el grupo. El apostolado de Pedro no era otorgado por los hombres, sino que procedía directamente de Jesucristo. Pedro era apóstol de Jesucristo, como dice ahí. Y este don fue otorgado por Cristo mismo, a quien había escogido de entre los discípulos para que estuviesen con él y a quienes delegó su autoridad para establecer las bases doctrinales de la iglesia. Las bases doctrinales de la iglesia. En todas las listas que se relacionan con los apóstoles, Pedro aparece en primer lugar. Miren, Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vean en Marcos 13 la misma cosa y en Lucas capítulo 6 versículo 12 en adelante también la misma cosa. Es nombrado Pedro siempre en primer lugar porque era el portavoz y él siempre estuvo en las grandes ocasiones. Miren, Mateo capítulo 16, versículo 16, había una discusión de los fariseos con el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo de repente se da vuelta y le mira a sus discípulos y le dice: ¿quién decís vosotros que soy yo? ¿Y quién creen que habló? Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es Pedro. Pues sí, llegó a la gloria Pedro. Miren lo que dijo. También el Señor Jesucristo estaba diciendo de que era necesario que el Hijo del Hombre pague el pecado de todos, que derrame su sangre. Y después Él dice que iban a comer de su carne y beber de su sangre, en forma simbólica desde luego, pero Él estaba diciendo esto. Y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante, dice la palabra de Dios que desde entonces muchos de sus discípulos dieron vuelta atrás
y se fueron. ¿Y saben qué le dijo el Señor Jesucristo a sus 12 apóstoles? ¿Saben qué? Jesús le dijo así: ¿queréis acaso vosotros también iros? Y ante esa pregunta, ¿quién creen que respondió? El apóstol Pedro. ¿Y saben qué le dijo Pedro? Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra. Tú tienes palabras de vida eterna. Sé que muchas otras voces ustedes escuchan, queridos. Sé que escuchan. Y yo también. Pero no hay a otro más a quien ir. Sinceramente les digo. ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Qué otras palabras podemos escuchar? Las únicas. Porque tú eres la verdad. Tú eres la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. Y Él es la verdad. Así que Pedro le responde. Así que el apostolado de Pedro es en el sentido y en la condición de Pedro y de sus compañeros, incluido el apóstol Pablo. Es únicamente el único que Pablo el apóstol aparece prácticamente 9 años después de todos ellos, y únicamente 6 meses después de todos ellos, y únicamente concedido a ellos como apóstoles. Fue como un regalo divino a estos 12 hombres. Y esos son los que establecen hoy el fundamento de la doctrina cristiana. ¿Quiénes? Estos 12 apóstoles. Miren, Pedro formó parte del grupo único y exclusivo de hombres que fueron llamados. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Ya leímos ese pasaje. El primero era Pedro y vimos la lista. Y que también fueron comisionados. Juan capítulo 10, versículo 20, versículo 19 al 23. ¿Cómo dice allí? Id y haced discípulos. Mateo capítulo 20, Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Haced discípulos a las naciones. Esta es la comisión. Y de manera personal, por Cristo, fue ministrado ellos en forma personal, antes y después de la resurrección. Y la iglesia fue edificada sobre el fundamento de la enseñanza de los apóstoles. Tienen que entender que el pastor no trae aquí a un librito y les va a comenzar a enseñar un librito porque hay por allí algún lugar, en algún, que alguien escribió algo muy lindo y de eso hoy voy a hablarle. No. Hace poco fui al velorio de una chica joven de 24 o 25 años que estaba enferma y era la hija de un compañero de colegio mío. Y entró allí una persona que leyó un librito, comenzó a leer el librito allí, ¿verdad? Bueno, al terminar eso, abrí la Biblia. Esto dice la palabra de Dios. Miren, nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, señores. En eso tenemos que perseverar, en la doctrina de los apóstoles, no en las lindas palabras de un pastor, ni menos aquellos que se dicen llamar apóstoles, pero ahora ya no pueden haber más apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles. Y es interesante que estos dos títulos, separados entre sí en el texto griego, Jesús Cristo. Esto no era que a Jesús se le llamaba Jesucristo, a él se le llamaba Jesús. Pero Pedro capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro era apóstol del Salvador. La palabra Jesús significa Salvador.
él era apóstol del que es Jesús, Jesús el Salvador, y envía a proclamar el mensaje del Evangelio. Pero también Pedro es apóstol de Cristo, que significa el Mesías, la esperanza para el cristiano, que están revestidos de suprema autoridad divina para ejercerla en los cielos y en la tierra, cuyo nombre hace, dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versículo 9, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la doctrina de los apóstoles, y bajo eso es el Señor Jesucristo, porque Cristo es el Mesías, porque Cristo es el Señor. Un día, aún aquellos incrédulos, aún aquellos ateos, van a doblar sus rodillas delante del Señor, porque toda lengua doblará su rodilla. Toda rodilla será doblada delante del Señor. Eso dice la palabra de Dios, y yo creo que va a ser así. Lo que Pedro está diciendo en estas frases iniciales es de vital importancia, especialmente apóstol de Jesucristo, para sus lectores que estaban siendo perseguidos. Esta carta de 1 Pedro se escribe después de la persecución. Miren, en el año 68, entre 64 y el 70 años después de Cristo, estamos hablando que Cristo muere en el año 33, ¿verdad? Pero unos 30 años después, el apóstol Pedro escribe esta carta, y en ese año ya habían sido dispersos los judíos, porque había ya Roma, el emperador, el general Tito, entró y pasó por delante de Jerusalén, y habían matado a miles allá adentro, y ahora habían sido dispersos. Y ahora Pedro le escribe a estos que estaban siendo perseguidos, porque el judío era perseguido, pero el judío que era cristiano era perseguido por los mismos judíos. Imagínense que el judío ya era perseguido y que los judíos le perseguían a los cristianos. Así que eran perseguidos por todos lados. Y estos mismos es a quienes Pedro le da esta aleluya, esta alegría de saber que Jesús es el Señor del universo, que Él es el único Mesías capaz de salvar a la humanidad. Él verdaderamente es Jesucristo. Y así Pedro comienza con esta declaración doctrinal más condensada, la confesión más corta que puedan pronunciar: Jesucristo. Él es hombre, Él es Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías, y yo soy, dice Pedro, su enviado. ¿Y cómo llegó Pedro a convertirse en un apóstol de Jesucristo? Es lo que uno se preguntaría. Imagínense, ya le niega 3 veces. Ya hace cuántas tonterías puede hacer alguien, hace Pedro. Y vos decís, si yo fuera, ya lo hubiera echado del grupo de los 2 apóstoles, ¿eh? Bueno, vamos a ver rápidamente eso. Punto 2. Vamos a ver, la pregunta es cómo llegó Pedro a convertirse en el apóstol de Jesucristo. Lo vamos a ver ahora en esto. Y esto es lo que debe dar más esperanza a todos nosotros. Y en segundo lugar necesitamos, porque hoy venimos para hablar acerca de la esperanza. Hoy venimos para eso. La transformación de Pedro. Vamos a ver rápidamente la transformación de Pedro. Dice, el elemento más importante en esta frase introductora, Pedro, apóstol de Jesucristo, de la epístola, es que vemos la sorprendente demostración de la gracia de Dios al permitir que leamos Pedro junto al título apóstol, ¿verdad? Porque yo, capaz que si era Jesucristo, ya le echaba a Pedro, ¿verdad? ¿Cómo me vas a negar 3 veces? Es decir, si usted fuera a leer los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y se detuviera al final de Juan y luego abriera el Nuevo Testamento, esta primera epístola de Pedro, se sorprendería al descubrir que Pedro era todavía un apóstol. Es más probable que usted esperara que la palabra, que Pedro comenzara, por ejemplo, esta epístola diciendo, Pedro, el hombre que negó 3 veces a Jesucristo, no Pedro, apóstol de Jesucristo, o Pedro, el hombre que no cumplió su solemne promesa a Jesucristo.
que dijo que yo me voy a morir por vos. O que diga Pedro, el hombre que solía ser uno de los seguidores más cercanos de Jesucristo. Pero en cambio leemos Pedro, apóstol de Jesucristo. Así que averigüemos un poco cómo llegó otra vez Pedro a estar en ese lugar. Su vida, sus fracasos, sus desilusiones pasadas hacen todavía más vibrante todo lo que vamos a descubrir en esta epístola. Y entonces retrocedamos por un momento y hagamos la pregunta: ¿quién era el apóstol Pedro? Esta es la pregunta. ¿Quién era el apóstol Pedro? Su padre probablemente era de nombre Juan. Era un hombre casado. Acuérdense que él le curó a su suegra. Y si se pueden imaginar a un estudiante de primaria que levanta la mano cuando la profesora dice, a ver quién sabe, y dice una respuesta errada. Pedro era el que metía la pata siempre. Ese era Pedro. Pedro era curioso, impulsivo, atrevido. Si bien a menudo lo culpamos por hundirse bajo las olas, olvidamos con demasiada facilidad que cuando Pedro vio a Jesús caminando sobre el agua, él fue el único discípulo que se bajó de la barca, caminó hacia Jesús, mientras que todos los demás estaban aferrados al bote. Y miren, si ustedes me preguntan a mí, la tragedia mayor de ese momento fue aquellos 11 que no se animaron a bajarse. La tragedia mayor de ese momento fue la tragedia de esos 11 que prefirieron su comodidad antes que experimentar un milagro del Señor, la gracia de Dios. La tragedia fueron esos 11 hombres que se agarraron del barco y prefirieron su zona de comunidad antes que venir esta mañana domingo porque hacía frío esta mañana. Esa es la tragedia mayor. Aquellos que se quedaron con la sábana o con la frazada a bordo. Esa es la tragedia mayor. Porque la gente hasta hoy prefiere su comodidad antes que seguir a Cristo. Y esa es la tragedia mayor, realmente. Si bien lo culpamos por negar al Señor en ese patio, él fue uno de los pocos que siguió al Señor hasta ese patio. Ningún discípulo habla con tanta frecuencia como habla Pedro. Y sin embargo, ningún discípulo confesó a Cristo con más valentía como Pedro. Un autor escribió hace décadas que probablemente ninguna otra persona en la Escritura parece tan impetuosa, inestable y desconfiada, y al mismo tiempo audaz, intrépida y valiente. Pedro, el pescador, es imprescindible. Parece ser capaz de equilibrar cada éxito que él tenía, cada palabra buena que decía, sorprendentemente con un fracaso igualmente sorprendente. Y nos entusiasmamos con él tan fácilmente porque somos, todos nosotros somos como él. Nosotros somos como él, defectuosos. Pedro tiene tanto por el cual pedir perdón y nosotros también. Pedro hace cosas tan obviamente mal y nosotros también. Por ejemplo, en el capítulo 18 de Juan, uno de sus mayores fracasos, él niega 3 veces al Señor Jesús y el gallo señala la aplastante derrota de Pedro. Ese es Pedro. Si alguien debiera haberse desechado del grupo era él. Pedro lo había negado públicamente, rápidamente, espectacularmente, había mentido y poco después Jesús ya había muerto. Y ahora cuando el Señor resucita de entre los muertos, él debería encontrar a alguien más, un nuevo apóstol para cambiarlo a Pedro. Pero sin embargo, él no deja fuera a Pedro. Juan capítulo 20 nos relata el acontecimiento que le cambió la vida al apóstol Pedro, que le cambió a ser discípulo de nuevo. Le llegó la noticia de que la piedra había sido removida y la tumba estaba vacía. Y Pedro y Juan comienzan a correr una carrera hacia la tumba. Y cuando llegan, versículo 6, nos dice Juan 26, que entraron
Y dice la Biblia, Juan capítulo 20, versículo 6, y vieron los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados. Imagínense, Jesús había doblado el sudario que tenían y puesto así en un costado. Pedro y Juan estaban sorprendidos del hecho de que esas envolturas que le habían puesto al Señor Jesús tenían todavía un poco, quizás hundida en algunos lugares, pero todavía tenían forma del cuerpo del Señor Jesús. Era como un capullo de una mariposa vacía. Y luego, cuidadosamente, hace referencia Juan al sudario, a centímetros de distancia, doblado cuidadosamente. Y Marcos también registra la palabra del ángel que dio la noticia de la resurrección de Cristo a las mujeres que vinieron a ungirle al cuerpo de Jesús. El Evangelio de Marcos capítulo 16 versículo 6 dice, no os asustéis, dice el ángel, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar de donde le pusieron. El versículo 7 nos da el maravilloso detalle de Marcos, escribe, pero id y decid a sus discípulos. Id, Marcos capítulo 16 versículo 7, miren el detalle. Id y decid a sus discípulos y a Pedro. Marcos incluyó y a Pedro. Pedro ya no se sentía parte de ese grupo. Pedro ya no era. Dicen, yo ya no debería hacer esto. Y a Pedro. Él ya no creía pertenecer a ese grupo. Así que aquí le dice el ángel, asegúrense de decirle también a Pedro, Pedro, hay esperanza, tengo algo más, Pedro, para tu vida, tengo algo más. Y hoy yo te quiero decir, querido, querida, no sé en qué caíste, no sé en qué pecado andás, no sé cuál es tu problema. Pero el Señor Jesús te dice, así como aquellos ángeles lo dijeron a estas mujeres, tengo algo más todavía para tu vida. 1 Corintios capítulo 15 versículo 5 leemos las preciosas palabras de Pablo que nos informan que después de resucitar Jesús hizo su aparición especial para hablar con Pedro y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Jesús no lo había descartado. Así que cambió tanto la vida de este simple pescador que la Biblia nos muestra el día de Pentecostés en capítulo 2 de Hechos, donde Jerusalén se había llenado de peregrinos, millones de judíos de todo el mundo allí. Y Pedro es el portador principal de ese día y podemos verlo predicar con gran valor el Evangelio. Y Pedro declara en el versículo 23 que la nación de Israel había asesinado al Mesías, el mundo ha ignorado al Hijo de Dios, ha rechazado el arrepentimiento y la fe en Jesús, quien es el Señor y quien es el Cristo. Él es el Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es la única esperanza. Y entonces, después que Pedro habló todo esto, ¿saben qué? 3,000 hombres aceptaron a Cristo como su Salvador. No sabemos cuántas mujeres. Y así nace la iglesia de la mano del apóstol Pedro, con una predicación de corazón, imagínense, maravilloso y transformador, transformando la tristeza en esperanza. Y ahora le vemos acá en su primera epístola. Han pasado ya más de 30 años desde que habían visto a aquel que había cambiado mucho más que su nombre. Aquí está el viejo pescador, este anciano líder de la iglesia, un pescador convertido en pastor. Él toma su pluma y escribe a los cristianos que se estaban preparando para una persecución más grande que nunca. Y de hecho Pedro va a ser ejecutado en medio de esta persecución. ¿Y cómo termina la vida de Pedro? Y sabemos que Jesús le había dicho que iba a morir como mártir. Juan capítulo 21, versículo 18 y 19, lo pueden anotar, ahí Jesús le dice. Pedro le pregunta, cuando él entendió muy bien que él iba a morir como un mártir, Pedro le pregunta por Juan, el apóstol.
¿Y qué de este? Le dice. Y Jesús le dice, ¿a vos no te importa cómo va a morir él? Otra vez Pedro, qué pregunta tonta hace. ¿Qué te importa de Juan? ¿Verdad? Yo ya te digo a vos lo que te va a pasar, pero a él no. Bueno, sabemos que el apóstol Juan no muere como mártir, él muere de viejo, ¿verdad? Escribe el Apocalipsis, entre otras las cosas, escribe primera, segunda y tercera de Juan. Muy buenos libros, entre paréntesis, en algún momento lo vamos a estudiar. Pero la escritura no registra la muerte de Juan. Y todos los antiguos documentos de la historia de la iglesia primitiva indican que fue Pedro crucificado. Eusebio, escuchen lo que le voy a contar, cita el testimonio de Clemente de Alejandría. Hay los libros de ellos, entre paréntesis, todavía hasta hoy existen. Quien dice que antes que Pedro fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su propia esposa. Mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llama a ella por su nombre, no sabemos el nombre, pero la llama por su nombre, dice el Clemente de Alejandría, diciendo, recuerda al Señor, le dijo a su esposa, recuerda al Señor. Y cuando le tocó el turno de morir a Pedro, pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor había muerto, y así fue clavado en una cruz con la cabeza hacia abajo. Al estudiar la carta de Pedro, imagínense a este hombre ahora, 75 años, un hombre con sus manos llenos de callos, sus dedos, de haber enmendado redes y de quitar a los pescados y remar con aquellos palos de madera. Un hombre escribe con calma y escribe a todos los creyentes. Escribe con tintas mezcladas con el perdón y con la gracia. Él escribe esta carta y ustedes pueden encontrar y enmendar sus propias almas. Literalmente pueden depositar confiadamente sus corazones y sus vidas y saber que su fiel Creador siempre estará haciendo lo correcto. En un mundo que hace las cosas mal, Él se ha asegurado que todo te salga bien. El caos está bajo el control de Dios y Él sigue teniendo el control todos los días. Así que les quiero decir una cosa, nuestro lema de Primera Pedro durante todos estos que vamos a estar estudiando es tengamos esperanza, tengamos esperanza. Y vamos a la conclusión rápida. Para concluir esta introducción a la primera carta de Pedro, necesitamos ver que un hombre transformado por Dios es aquel que ha aprendido las lecciones que Dios le ha dado y le ha enseñado. Este es el hombre que va a ser transformado por Dios, el que aprendió la lección. Y en primer lugar, Pedro aprendió lo fácil que es fallar. Es fácil. Y lo dañino que es esto, que es la confianza en uno mismo. Pedro escribió en esta carta, revestidos de humildad, 1 Pedro 5, 5 al 6, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Señores, en el cielo solo va a haber gente humilde. Gente que diga, no, yo sé más que este, yo sé más que aquel. A mí no me van a venir a decir lo que tengo que hacer. Ese tipo de gente no va a haber en el cielo. Pedro tuvo que cambiar. Él por eso dice, revestidos de humildad, revestidos porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y no es muy fácil ser así, porque es fácil apartar nuestros ojos de Dios y centrarnos en nuestras propias expectativas de esta vida, nuestros planes, nuestras confianzas en nosotros mismos y pasarnos muchos tiempos en promesas que nos hacemos a nosotros mismos y se derrumban y se rompen ante nuestros pies. Miren, un gran obrero, misionero llamado William Carey, padre de las misiones, el hombre que llevó el mensaje del evangelio a la India. Atiendan dónde se fue este chico, a la India, décadas atrás, durante los días de inconsistencia, días de problemas en la India, solo. William Carey estaba solo, ni siquiera hablaba el idioma de los indios, de la gente de la India. William Carey, en medio de todo eso, él dijo así, en medio de los fracasos, él dijo así, escuchen, mi alma es una jungla cuando debería ser un jardín. Apenas puedo decir si tengo la gracia de Dios o no.
A veces pensamos así también nosotros. Soy quizás, dijo William, la criatura más inconsistente y fría que jamás haya poseído la gracia de Cristo. Y dijo al final así, y esto se me quedó grabado en el corazón. William Carey dijo, si Dios me usa, nadie necesita desalentarse. Tenemos esperanza en un Dios que da nuevas oportunidades, pero en segundo lugar, Pedro aprendió el valor de la importancia de la oración sincera. Así lo escribe en esta carta, echa toda tu ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos esperanza en un Dios que escucha todas nuestras oraciones. Él escucha tus oraciones, Él escucha mis oraciones, Él escucha las oraciones de todos ustedes. Y en tercer lugar, Pedro aprendió que solo hay una esperanza a la cual aferrarse. La única esperanza a la cual aferrarse es Cristo. Y esta es la esperanza viva. Y es uno de los temas principales de la primera epístola de Pedro. Sin ninguna duda, creemos que Pedro fue un hombre que encontró esta esperanza. Él dejó todo por esa esperanza, vivió de acuerdo a esa esperanza y murió por nuestra esperanza. Y por eso Él como autoridad nos va a decir a todos nosotros, tengamos esperanza. Quiero que nos pongamos de pie para orar al Señor. Vamos a terminar esta parte orando. El Señor nos dice hoy tengamos esperanza. Vamos a cerrar el ojo, inclinamos el rostro mientras vamos preparando el grupo de alabanza. No me vayas a decir aquí, yo ya le he fallado mucho a Dios y Dios no creo que se acuerde más de mí. Muchas personas le fallaron y fueron restaurados. No escuchen la voz de los que dicen que podés fracasar, que ya no servís, que la gracia de Dios no te va a alcanzar, porque esa gracia aún hoy te va a alcanzar. Miren, si Jesús hoy entrara por esa puerta y te miraba a los ojos y te preguntara, ¿me amas? ¿Qué le vas a decir? Ágape o fileo. Si Él te mira a los ojos, ¿qué le vas a decir? ¿Me amas? Él todavía hoy te pregunta. No va a entrar por la puerta, no se preocupen. Pero hoy te va a decir Él, apacienta a mis ovejas. Sírveme. Si realmente me amas, quiero que me sirvas. Los brazos del Señor están para recibirte nuevamente. Yo siento muchas veces en mi corazón que el Señor aún me dice, me amas. Padre bendito, hoy Señor, quiero apacentar también a tus obras, quiero servirte Señor. Y si hay algo que Pedro aprendió, es que las cosas, la vida no se trata de él ni de mí. La vida no se trata de mí, sino de hacer tu voluntad. La vida se trata de conocerte, la vida se trata de entenderte, la vida eterna va a ser contigo por toda la eternidad. No se trata de mí, Señor. Y hoy, Señor, con humildad de corazón te digo que te amo, Señor. Quizás quiero decir ágape, pero estoy seguro que fileo, Señor. Y con todo el corazón, Padre, con todo el corazón, ayúdame a servirte. Ayúdame a hacer lo que Jesús me había dicho, a obedecerte. Apacienta a mis corderos. Es lo que quiero, Señor. Tengo esa esperanza. Gracias por la esperanza de Pedro, la esperanza bienaventurada, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.